¿Tomará mate dulce o o mate amargo? Los del G20 no creo. No, pero Juan Pablo capaz que sí toma mate, sí. No sé. ¿Cómo estás, Juanpi? Buenos días. Buenos días, amargo siempre, Amargo. sin dudarlo. Bueno, ¿y alguno del G20 se llevó un trago amargo con esta cumbre? No sé si a la cumbre, pero puede llevarse unos a futuro, me parece. ¿Sí? A ver, la cumbre en términos generales tenía un temario que se respetó, por lo que en ese sentido no hubo sorpresas. ¿Cuál es el tema de esta cumbre en particular del G20? Que hay una voluntad política, por un lado de los dirigentes, y hay una voluntad, si se quiere, del sistema financiero internacional que va por otro lado. Entonces tenemos una serie de objetivos que están buenísimos, políticamente planteados, que tienen que ver sobre todo con, en un primer lugar, el acceso al crédito a los países en desarrollo. Hay mucha desigualdad en cuanto a esto en el mundo. Más allá de que la situación en Argentina es muy particular, nosotros hemos atravesado varios default y eso complica un montón de veces más el tema del crédito internacional. Hay otros países, como en Argentina, que sin haber atravesado estos procesos, también tienen dificultad de acceso al crédito. Entonces tenemos un debate un poco por ahí, un fuerte debate también en torno a lo que es el impuesto global que se impuso en estos últimos meses, que también fue un gran cambio de postura desde lo político, pero todavía no asimilado por parte del poder económico. Y finalmente hay un gran triunfo de Argentina, pero que puede morir en el papel, por decirlo de alguna manera, porque tenemos la inclusión en el temario de las próximas reuniones de directorio en el fondo de dos cuestiones que para Argentina son centrales. Por un lado, el tema de la regulación de las tasas de sobreinterés que paga el país, que pagan en general los países en el Fondo Monetario Internacional por su deuda. Y en segundo lugar, tenemos también las cuestiones relacionadas a los derechos de giro con algunas cuotas especiales también propuestas por la Argentina. ¿Qué pasa con esto? Hay un gran acuerdo en torno a lo político. O sea, si uno mira las reuniones que tuvo el presidente Fernández, si mira las del ministro de Economía, y si mira en general la opinión de lo que es los principales líderes mundiales hoy, va por ahí. Ahora, todas estas personas tienen debajo de ellos responsables de sus bancos centrales, de sus entidades monetarias, de todos estos espacios que no van por ese lado. O sea, ellos tienen una postura más conservadora, una postura más liberal, si se quiere, donde estas cuestiones son fuertemente resistidas. Entonces, ¿qué es lo que deja esta cumbre? Una cierta sensación de incertidumbre o de duda de si finalmente lo que se propone se va a plantear, sobre todo teniendo en cuenta que son cuestiones que van en contra de poderes muy fuertes. Sí, da la sensación, Juan Pablo, que es un montón de buenas intenciones por parte de los jefes políticos. Exactamente, es como una batería de declaraciones bonitas, por decirlo de alguna manera, pero de difícil aplicación. Y sí, porque cuando se trata de dinero, obviamente cada uno trata de preservar sus recursos y es muy difícil que se considere una inversión en estas características. Lo decías bien, el tema de parte de la canje de la deuda por bonos ambientales, es complicado. Miren, para que se den una idea, las reglas que tiene el sistema financiero internacional se pusieron al final de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy no se modificaron, pese a que pasaron casi, ya vamos como unos 70 y pico de años, casi, o 70 por ahí. Y estas reglas no se modifican porque obedecen a los intereses de sectores con mucho poder en el mundo. Entonces, por ahí pasa al menos mi escepticismo con respecto a esta aplicación. Sobre todo teniendo en cuenta que es más habitual, al menos que acá en el mundo, que haya mucha independencia entre lo que son las autoridades monetarias de los gobiernos y lo que es la autoridad política. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, fue siempre entre Merkel y el Banco Central de Alemania. El Bundesbank siempre tuvo una postura muy rígida que contrastaba completamente con la postura de Merkel, que siempre fue más abierta a escuchar razones o a buscar soluciones un poco más acercadas a lo que necesitaba cada parte. Pasa un poco otro tanto con Biden y su secretario del Tesoro.
ha pasado también, o por ejemplo acá, para poner un ejemplo latino, o sea, tenemos en Perú la presidencia del nuevo presidente Castillo y una continuidad del presidente del Banco Central de un gobierno anterior, que era un gobierno liberal. Entonces, por ahí pasa un poco estas cuestiones y eso es lo que pone difícil que estas intenciones, que como vos decías, María José, son muy buenas, verdaderamente se plasmen. Ojo, a lo mejor uno se puede equivocar, ojalá me esté equivocando y verdaderamente cambien, porque el mundo se debe un debate que había iniciado varios años atrás y después se trunca sobre la reestructuración de las deudas soberanas y algunos cambios de reglas del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, que fue originalmente planteado para mejorar la estabilidad económica de los países, pero en un contexto que ya no existe. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo del 1945 era otra cosa muy distinta a lo que es hoy. Sí. Entonces también hay una necesidad ahí de renovación. El problema, como en todas estas cuestiones, es que al ser una disputa de poder en muchos aspectos, es una cuestión lenta, que requiere de movimientos muy hábiles, de mucha negociación, de muchos recursos también que a veces no hay. Estamos saliendo de una pandemia que no nos dejó en el mejor momento a ningún país. Entonces hay como viento en contra, por decirlo de alguna manera, y mucho. Habrá que ver qué pasa en un futuro con esta aclaración. Tratarse se va a tratar porque es obligatorio para el directorio del fondo tratar las cuestiones que el G20 dictamina. El tema es, la dificultad estaría en que se apruebe o que verdaderamente pase a algo efectivo, esto que se dijo en la cumbre. Juan Pablo, gracias por explicarnos, porque más allá de las fotos, de las sonrisas y de los anuncios, hay un trasfondo que muchas veces, como lo decíamos, después de estos anuncios rimbombantes, es difícil de implementar. Que tengas buena semana y buen fin de semana, obviamente. Igualmente para ustedes. Que tomen ricos mates. Dale, gracias. Nosotros